Hola a todos y todas, es un verdadero placer reencontrarnos en el canal. Hoy continuaremos con una historia que ha tocado el corazón de muchos, la de Alex, un exitoso empresario, y Tuna, una madre soltera marcada por las tormentas del pasado. Después de tantos giros y momentos dolorosos, Tuna toma una decisión que sorprende a todos: regresar al rancho junto a Alex. Pero, ¿qué la llevó a hacerlo? ¿Acaso fueron las disculpas sinceras de Alex las que lograron derribar las murallas de su corazón? ¿O fue ese amor silencioso pero tan intenso el que poco a poco venció el dolor, los malentendidos y la distancia entre ellos? ¿Será este regreso el inicio de una nueva vida o el comienzo de pruebas aún más duras para los tres? ¿Podrá Tuna perdonar de verdad las heridas del pasado? ¿Y será Alex capaz de demostrar con paciencia y hechos que su amor sigue intacto? Lo que viene está lleno de emociones, giros inesperados y momentos que te harán vibrar el corazón. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que sigue en esta historia de amor tan tormentosa y a la vez tan dulce. Tras días y días de búsqueda incansable, Alex por fin encuentra a Tuna y a su pequeño hijo. El instante en que los ve frente a él, todo el cansancio y la angustia desaparecen. Con los ojos enrojecidos por la emoción, se acerca apresuradamente y apenas logra susurrar con la voz quebrada: «Tuna, al fin los encontré, a ti y a nuestro hijo». No puede contenerse. Las disculpas brotan una tras otra, urgentes y honestas, como si cada palabra pudiera borrar el dolor que él mismo provocó. «Perdóname por todo. No quiero que tú ni el niño sufran más. Te lo ruego, vuelve al rancho conmigo». Pero Tuna permanece en silencio. Sus ojos aún reflejan las cicatrices de lo vivido. Aunque su corazón se estremece ante la sinceridad de Alex, los recuerdos dolorosos se interponen como un muro infranqueable. Con voz temblorosa pero firme, ella responde: Aún no puedo volver, lo siento». Las palabras caen como un golpe en el pecho de Alex. Se queda inmóvil, luchando por no derrumbarse, buscando algo más que decir, cuando de pronto suena su teléfono. El timbre rompe el silencio pesado del momento. Mira la pantalla, es su madre. Después de varios días de viaje, acaba de regresar y lo espera en el aeropuerto. Con el corazón dividido, dolido por la negativa de Tuna, pero aliviado de saber que al menos están a salvo, Alex respira hondo y la mira una vez más. «Tengo que ir a buscar a mi madre. Pero no voy a rendirme, Tuna. Encontraré la forma de que vuelvas a creer en mí». Camino al aeropuerto, el viento nocturno se cuela suavemente por la ventanilla del coche. El paisaje pasa fugaz, pero en la mente de Alex solo hay caos. ¿Cómo podría demostrar que su amor es real? ¿Cómo sanar un corazón roto que ya no confía? ¿En qué momento se equivocó? ¿Y cómo podría enmendar ese error? Aquella noche la cena familiar transcurre entre risas cálidas y silencios llenos de pensamientos. Mientras todos comparten la mesa, su hermana rompe el ambiente con una pregunta inesperada. «Alex, ¿ya encontraste a Tuna?». La sala se queda en silencio. Su madre frunce el ceño y deja los palillos a un lado. «¿Encontrarla? ¿Qué ha pasado con Tuna?». Sin escapatoria, Alex cuenta todas las discusiones, las palabras que hirieron más de lo que imaginaba la decisión de Tuna de marcharse del rancho con el niño. Al terminar, un suspiro profundo llena el aire. La madre guarda silencio y su hermana baja la mirada. Sus ojos se humedecen mientras murmura: «Fue mi culpa. Yo le dije cosas horribles. No debí. Me arrepiento tanto». Al acabar la cena, la hermana de Alex lo busca en el porche. La luz de la luna ilumina su rostro, mezcla de tristeza y determinación. «Alex, dame la dirección de Tuna. Necesito verla en persona. Necesito pedirle perdón. No puedo seguir así». Alex la observa unos segundos y asiente en silencio. Le entrega la ubicación. Comienza entonces un nuevo viaje, el camino que la llevará hasta Tuna. La carretera es estrecha, flanqueada por campos que se pierden en la oscuridad. El aire nocturno es frío.
y las luces amarillentas de los faroles dibujan su sombra en el asfalto. Con cada paso su corazón late más fuerte miedo al rechazo, pero también esperanza de redención. Finalmente a lo lejos una silueta conocida aparece. Una mujer frente a la puerta de su casa con el cabello moviéndose al compás del viento, firme y frágil a la vez. La voz de la hermana tiembla cuando llama. «Tuna». Ella gira sorprendida. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?» «Vine porque Alex me lo dijo. Necesito hablar contigo». Dentro de la humilde casa se sientan frente a frente. El silencio pesa roto solo por el murmullo del viento que se cuela por la ventana. La hermana respira hondo y comienza. «Antes que nada, quería saber cómo están tú y el niño. ¿Han estado bien?» Tuna sonríe levemente. «Estamos bien, es una vida sencilla, pero tranquila». La hermana asiente, pero su culpa sigue intacta. Baja la mirada y con voz quebrada continúa. «Tuna, he venido a pedirte perdón. Dije cosas terribles, te lastimé y provoqué que te fueras. Me arrepiento de verdad». El silencio vuelve a envolverlas. Tuna levanta la vista y tras unos segundos esboza una pequeña sonrisa. «No te preocupes, no te guardo rencor». Las palabras de Tuna fueron suaves, pero para la hermana de Alex cada sílaba se sintió como un nudo en el pecho. Con voz temblorosa apenas pudo responder. «Gracias, pero aún espero que algún día tú y el pequeño puedan regresar». Al salir de aquella casa humilde, la hermana de Alex caminó con el corazón pesado. Sabía que nada sería fácil, pero en lo más profundo de su alma, una chispa de esperanza se mantenía viva. Algún día Tuna y el niño volverían a los brazos de Alex. Aquella tarde, después de firmar un contrato y de camino a casa, Alex pasó frente al lugar donde ahora vivían Tuna y su hijo. Sin pensarlo, bajó la velocidad. A través del cristal del coche, su corazón se encogió el recuerdo de ella, y del pequeño nunca lo había abandonado. Y en un impulso tomó una decisión de detener el auto. Tenía que verla. Tenía que decir todo lo que llevaba guardado en el alma. El coche se detuvo junto a un sendero estrecho. El viento suave de la tarde agitaba las ramas de los árboles, mientras el sol poniente bañaba con tonos dorados el techo envejecido de la casa. Paso a paso, Alex se acercó con el corazón latiendo con fuerza, entre nervios y esperanza. Al llegar al porche, se encontró con una escena que lo dejó sin palabras. Tuna sentada junto a la señora Tong, la mujer bondadosa que había cuidado de madre e hijo todo este tiempo. En sus brazos el bebé reía mientras ella lo acunaba. Era una imagen tan pacífica que a la vez lo llenaba de calidez y de una punzada de melancolía. «Buenas tardes, señora». «Hola, Tuna. ¿Cómo están?», murmuró Alex con voz contenida. La señora Tang levantó la mirada y sonrió con dulzura. «Alex, muchacho. Estamos bien, hacía tiempo que no venías por aquí». Tuna permaneció en silencio, apenas un leve asentimiento, sus ojos brillando con sorpresa y luego volviendo a esa calma impenetrable. Con un tono más serio, Alex respiró hondo. «Señora, Tuna, necesito hablar con ustedes. ¿Podemos entrar?» Dentro de la modesta casa, el ambiente se volvió silencioso, roto, solo por el murmullo del viento que se colaba por la ventana, trayendo el aroma suave de las flores silvestres. Alex se sentó frente a Tuna y la señora Tang, las manos entrelazadas como buscando fuerza. «Tuna», comenzó con voz lenta y cargada de emoción. «Sé que te hice daño. Sé que las palabras y los errores del pasado te empujaron a marcharte. Pero quiero que me creas, todo ha cambiado». Sus ojos llenos de sinceridad y temblor se posaron en ella. «Mi madre se preocupa por ti. Mi hermana se arrepiente de lo que dijo. Yo, Honey, todos te extrañamos. La granja no es lo mismo sin ustedes dos». El silencio volvió a caer. Tuna bajó la mirada. Sus dedos se entrelazaban nerviosos. Recuerdos felices y heridas aún abiertas inundaban su mente. ¿Podría confiar de nuevo en Alex? La voz tranquila de la señora Tang rompió la tensión. «Tuna,
Yo lo veo. Alex se preocupa por ti de verdad. Sé que tienes miedo, pero también sé que mereces ser feliz. No dejes que el pasado te encadene. Los ojos de Tuna se humedecieron. Al levantar la vista se encontró con una mirada distinta. En Alex ya no era fría sino un ruego honesto y lleno de amor. En ese instante algo dentro de ella se quebró y sanó al mismo tiempo. Con un suspiro asintió lentamente. Volveré contigo. El mundo de Alex se iluminó en un instante. Una sonrisa pequeña pero sincera se dibujó en sus labios. Gracias, gracias Tuna. De inmediato ayudó a recoger las pocas pertenencias, una bolsa pequeña, algunas ropas para el bebé. Poco para otros, pero para Alex era el tesoro más valioso del mundo. Al salir, Tuna se detuvo. Miró a la señora Tang y las lágrimas corrieron por sus mejillas. La abrazó con fuerza. Gracias por todo. Cuídese mucho. Si me extraña, puede venir a la granja. La anciana sonrió con ternura. Solo quiero tu felicidad. Eso es suficiente para mí. El coche se alejó lentamente por el camino rural. Tras la ventana, los campos dorados del atardecer se extendían sin fin. El aire olía a arroz maduro y promesas de un nuevo comienzo. Tuna miró de reojo a Alex. Él con las manos firmes en el volante llevaba una expresión serena y cálida, y en su corazón ella entendió su amor, su preocupación jamás se habían extinguido. Pero en lo profundo, una pregunta aún resonaba. ¿Será este regreso el inicio de la felicidad o el comienzo de una nueva prueba? No te pierdas el próximo capítulo de esta historia llena de emociones y giros inesperados entre el CEO Alex y Tuna. Không phải là sự im lặng của đau thương mà là sự im lặng của hai con người đã học được cách đối mặt với hai thứ và bước tiếp trong cuộc sống này. Sẽ có lúc chúng ta sẽ bị tổn thương bởi những không ngờ tới, nhưng hai thứ không có nghĩa là yếu đuối. Đó là một dạng sức mạnh và Diệp đã chọn nếu có thể bỏ qua hay bỏ qua, bởi vì lòng vị tha luôn khiến chúng ta cao thượng hơn và nhẹ nhõm hơn.